Hola, buenos días. Estamos aquí en la Ciudad de México. Como les decíamos, la Ciudad de México tiene dos volcanes. Aparte de la contaminación visual, pues esta es el volcán del Iztaccíhuatl. Son varias montañas que conforman a una mujer que parece estar dormida, a una diosa que en México le llamamos la mujer dormida. A los pies de esta mujer dormida, no sabemos si está echando humo o es una nube que tiene ahí, pero parece que es humo en los pies. Y junto está el Popocatépetl, pero no se ve porque este cerro del Judío, pues no sabemos por qué se llama así. Pero bueno, hoy vamos a ver eh, Chilam Balam de Chumayel. Y el libro de los libros, así le pusieron, de los Chilam Balam. Es decir, vamos a ver este y vamos a ver este. Este es muy famoso porque se escriben varias cosas, se dicen sobre el origen de los hombres, sobre el calendario, los calendarios, se, se habla de los diferentes tiempos, pero lo que nosotros vamos a hacer es solamente hablar del tema que hemos estado viendo sobre la muerte de los dioses y lo que significa la muerte de los dioses. Porque decíamos que ayudándonos en el video que hemos titulado La muerte de Dios, Nietzsche, esperemos que lo vean, ahí vimos cómo este discurso de la muerte de los dioses nos parece muy extraño. Para un ateo es así como que Dios ha muerto, los dioses han muerto. Para un ateo es completamente absurdo, porque para el ateo Dios no existe. Entonces, hablar de la muerte de los dioses es absurdo. Y también decíamos, para un cristiano, de la religión que sea, bueno, digo, testigo de Jehová, católico, evangelista o lo que sea, pero cristiano, digamos que si se le dice o se le anuncia o se escucha este discurso de la muerte de los dioses, también es absurdo, porque decíamos que, eh, digamos que parte el cristiano de que su Dios no tiene fin, de que su Dios es eterno, entonces los dioses no mueren. Entonces el discurso de la muerte de los dioses también es absurdo. Entonces, ¿qué se quiere decir con la muerte de los dioses?
como científicos podemos decir que solo es imaginación del hombre. Pero como poetas podemos decir lo mismo que dijo Jesús de Nazaret en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, vamos a intentar comprender qué quieren decir estos hombres con la muerte de sus dioses, y no solo eso, vamos a ver lo que significó para ellos la llegada de los cristianos aquí. ¿Qué significó? Ya lo olvidamos, ¿qué significó para ellos? Ya olvidamos qué padecieron estos hombres. Aquí son los mayas, nuestros antepasados, los mayas. Entonces, vamos a escucharlos, ¿sí? Para eso hemos hecho una selección, porque, como decíamos, se habla de muchas cosas y de profecías que se dicen en muchos años, pero, vamos a intentar, hablar un poco de ello, ¿sí? Así es que comenzamos. Como son, aquí en el Chilam Balam de Chumayel, como son largos los textos, pues vamos a detenernos en algunos casos, nada más para hacer algunas referencias a lo que ya hemos visto. ¿Sí? Entonces, leo. Ha crecido nuestro Dios, decían sus sacerdotes, los sacerdotes del sol. Y entonces introdujeron días al año. He aquí que vienen abundantes soles, decían. Y ardiendo las pezuñas de los animales, y ardió la orilla del mar. Este es el mar de la amargura, decían arriba, decían los sacerdotes del culto solar. Y fue mordido el rostro del sol, y se oscureció y se apagó su rostro. Y entonces se espantaron arriba. Se ha quemado, ha muerto nuestro Dios, decían sus sacerdotes. Y empezaban a pensar en hacer una pintura de la figura del sol, cuando tembló la tierra y vieron la luna. Es decir, nosotros es como si dijéramos, vamos a hacer un templo para el Dios, y de repente se nos descubre la luna, la noche. Y entonces vinieron los dioses escarabajos. Aquí ya hace una relación a un animal que se arrastra. Entonces vinieron los dioses escarabajos, los deshonestos, los que metieron el pecado entre nosotros, los que eran el lodo de la tierra. Es decir, aquí ya se están refiriendo a los españoles. Y entonces vinieron los dioses escarabajos. Cuando vinieron, iba acabando el Catun maldito, así les llama a la unidad de tiempo que tenían los mayas aquí en sus ciudades. Digamos, era el Catun el que transcurría cuando llegaron los españoles, y a ese Catun les llamaron Catun maldito. Esto ya lo vamos a ver en el escrito de Aportes 4, ya de manera un poco más puntual. Cuidado habláis, así seáis los dioses de la tierra. Es decir, los españoles llegan y así como que ni a los hombres ni a los dioses se les deja hablar, porque Cuando entró el tiempo del Catun siguiente, acabado el Catun en que fueron traídos los deshonestos, se vio la muchedumbre de sus guerreros y se comenzó a matarlos, y se levantaron horcas para que murieran. Y Osh-Halach-Chan empezó a flecharlos, y se comenzó a invocar a los dioses del país, y se derramó su sangre, y fueron cogidos por los señores de los venados, o sea, de los caballos.
Y entonces se espantaron arriba y se acabó la guerra de ellos. El 11 Ahau se asienta en su estera, se asienta en su trono. El 11 Ahau eso tiene que ver con su calendario maya. Y Ahau quiere decir Señor, es el señorío, el tiempo es el que gobierna. El tiempo es como un Dios. Y es el 11 Ahau, Señor, Katun. Se asienta en su estera, se asienta en su trono. Así se levanta su voz, allí se yergue su señorío. El rostro de su Dios despide rayos. En otro lado también se dice algo así como que el Dios de los cristianos tiene el ceño fruncido. ¿Sí? Su Dios despide rayos. Es tremendo su Dios. Recuerden que según sean las personas también es su Dios, ¿sí? Como los mexicas, ¿no? Ellos eran guerreros y estaban templados en el valor y la guerra. Entonces estaban concernidos por su Dios, estaban templados por su Dios, por un Dios de la guerra igualmente. Entonces había, digamos, comunión y correspondencia entre uno y otro. Pero aquí es distinto. Hay una doctrina del amor, pero no parece amor, porque su Dios despide rayos. Tiene el ceño fruncido. Vamos a ver. Que aquí hemos subrayado. En el 11 Ahau, en el 11 Señor, Ahau, se comienza la cuenta, porque es en este Katun que estaba cuando llegaron los Utzules. Utzules quiere decir extraños, extranjeros, o sea, cuando llegaron los españoles. Entonces, en el Ahau Señor, en el 11 Ahau, se comienza la cuenta porque este es el Katun que estaba cuando llegaron los Utzules, los que venían del oriente, o sea, donde sale el sol. Cuando llegaron, entonces empezó el cristianismo también. Por el oriente acaba su curso. Ixcan Sijó es el asiento del Katun, es decir, Mérida. Ahí es Ixcan Sijó. Aquí solamente queremos puntualizar algo. Cuando dice, entonces empezó el cristianismo también, por el oriente acaba su curso. Es decir, como el cristianismo comienza, surgió, viene de oriente, allá también acaba su curso. Y esto ya sucedió, como lo hemos visto en el video de la muerte de Dios, Nietzsche, si lo quieren ver. Entonces, aquí ya, digamos, los sacerdotes mayas están señalando que como comenzó el cristianismo allá también acabará su curso. Y efectivamente, en la época de la modernidad, con el modo de comprender, digamos como se le dice padre de la modernidad al filósofo Descartes, explica el mundo en donde ya los dioses no tienen que ver, es decir, se da una explicación racional. Entonces, con la llegada de la modernidad, el cristianismo muere, solito, sin que lleguen los científicos y digan hay que derrumbar las iglesias o algo así. No, ya nuestro modo de ser ya no se dirige por el cristianismo, sino por la técnica, la racionalidad técnica del mundo. Bueno, seguimos. Esta es la memoria de las cosas que sucedieron y que hicieron. Ya todo pasó. Es decir,
ya lo más terrible ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues que ya murieron los hombres mayas, ya murieron sus dioses. Eso es lo más terrible, ya todo pasó. ¿Sí? Esta es la memoria, ya se está contando. Esto es, digamos, después. Ellos hablan con sus propias palabras y así acaso no todo se entienda en su significado, pero derechamente, tal como pasó todo, así está escrito. Ya será otra vez muy bien explicado todo, y tal vez no será malo, o tal vez no será tan malo. No es malo todo cuanto está escrito. No mucho hay escrito a cuenta de sus traiciones y de sus alianzas. Verdaderamente, muchos eran sus verdaderos hombres. No para vender traiciones gustaban de unirse unos con otros, pero no está a la vista todo lo que hay dentro de esto, ni cuanto ha de ser explicado. Ya lo hemos visto muchas veces y les recomendamos los 2 primeros videos de todas estas series con los que comenzamos, que son los 2 mitos de los mexicas, para describir lo visto y lo no visto, lo contemplado, el fenómeno que se aparece, pero también lo que no se aparece. Por eso dice aquí, no está a la vista todo lo que está dentro de esto, ni cuanto ha de ser explicado. No está a la vista. Entonces, ¿dónde está? Se tiene que descifrar, se tiene que pensar, se tiene que dejar ser. Y bueno, los que lo saben vienen del gran linaje de nosotros, los hombres mayas. Esos sabrán el significado de lo que hay aquí cuando lo lean. Porque ellos son los sacerdotes. Los sacerdotes se acabaron, pero no se acabó su nombre antiguo como ellos. Igual de todos los pueblos de aquí, ¿sí? Se acabaron, pero no se acabó su nombre. Y la prueba es esto, que hay tantas cosas que se han estado diciendo y escribiendo y pensando. Solamente por el tiempo loco, por los locos sacerdotes, fue que entró a nosotros la tristeza, que entró a nosotros el cristianismo. Aquí lo pone entre comillas el traductor, no sabemos por qué, pero aquí parece que el tiempo loco, el cristianismo y la tristeza son lo mismo. Porque los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios, pero ese fue el principio de la miseria nuestra. Los muy cristianos, esto es así como que aquí en México lo decimos así como que te crees muy, eso quiere decir que te crees mucho, que eres muy orgulloso, vanidoso, pero aquí quizás lo que se quiere decir es que te crees muy cristiano, pero realmente de cristiano o de tu doctrina que tú estás sembrando no tienes absolutamente nada. Llegaron aquí con el verdadero Dios, pero ese fue el principio de la miseria nuestra. El verdadero Dios, el único y universal, es nuestra miseria. Porque eso implicó que todos nuestros dioses murieran. Decíamos que esto es único en la historia de todas las religiones de los pueblos del mundo. ¿Por qué? Porque si bien cada pueblo tenía sus dioses y tuvo sus dioses, de repente llegó alguien y dijo, no, todos esos son demonios, el mío es el único y universal, es el verdadero. Sí, y ese Dios que implantaron como verdadero fue la miseria de los mayas y de todos los pueblos de la náhuatl. ¿Y qué más? Ese Dios verdadero fue el principio de la miseria, el principio del tributo, el principio de la limosna, la causa de que saliera la discordia oculta, el principio de las peleas con armas de fuego,
pólvora. ¿Recuerdan cómo fue bombardeada Tenochtitlan? ¡Pum! 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 Con los cañones que traían de los barcos. Y bueno, aquí me recuerda, esto se dice muchas veces, cuando dice, fue el principio, ese Dios verdadero, el cristiano, fue el principio del tributo, el principio de la limosna. Es que hay que darles todo a los visitantes, pero dice aquí el principio de la limosna, lo pone también entre comillas el traductor, parece que es Bollio, a ver, déjenme ver, Antonio Medis Bollio, ¿sí? Decíamos que está aquí, ese Dios, ese principio de la limosna, entre comillas, porque es algo que de alguna manera, vamos a darle un poco de vuelta así, de alguna manera es limosna, pero es tributo y es exigencia, digamos, es esclavitud. Tienes que trabajar para darme. Esto me recuerda a unos muñequitos de plástico que llegamos a ver en Berlín, en un hostal. Estaba un señor así vestido como los de la Edad Media, con su peluca, su traje, sus medias y así todo muy... y tenía la mano así, enfrente de este señor estaba un negrito, ¿no? Como sentado, como contento, como viendo el mundo y sin problemas. Y el señor de enfrente, o sea, el señor así, con su peluca rubia y así como maquillado, sus medias y todo, como los de la Edad Media, la monarquía, pues tenía su mano así, ¿sí? Así como que, dame, tú eres negro y yo soy blanco y merezco que me des, como diciendo algo así. Pero, pues así fue, ¿no? Y quién sabe por qué se ha dado así, por el olvido del ser. Bueno, así también pasó aquí. Llegaron y así como que, a ver, presten todo. ¿Recuerdan a Cortés cuando llegó aquí y se entrevistó por primera vez con los mensajeros de Moctezuma? Y le llevaron muchos regalos, preciosos regalos, obras de arte. Y él los regaña, ¿sí? Los somete y les dice, ¿qué? ¿Nada más esto? ¿Con esto reciben a las personas? Y comienza a meterles miedo, que aquí también se dice, ¿no? Que vinieron a sembrar el miedo, pero ya lo veremos. Entonces, digamos que hacemos una invitación para que ustedes vean y comprendan también desde ustedes mismos si son cristianos, si creen en un Dios o si son ateos, ¿sí? Es un otro lenguaje y lo estamos intentando comprender. ¿Qué fue lo que padecieron? ¿Cómo fue que padecieron la muerte de sus dioses? Y bueno, todo lo que implicó la llegada del cristianismo, ¿no? Fue el principio de las peleas, de las armas de fuego, el principio de los atropellos, el principio de los despojos, de todo, el principio de la esclavitud por las deudas, el principio de las deudas pegadas a las espaldas, el principio de la continua reyerta, el principio de los padecimientos, fue el principio de la obra de los españoles y de los padres, el principio de usarse los caciques, los maestros de escuela y los fiscales.
Poco a poco, decíamos, muy lento se fue cristianizando estas tierras, pero así fue pasando, ¿no? Fiscales y tributos y padres y esclavitud y deudas. Ya no recuerdo cómo les llamaban a esta, ¿cómo les llaman? Es que se me olvida el nombre, pero es una tienda en donde te endeudabas. Y si no pagabas no había problema si tenías hijos, porque las deudas las heredaban tus hijos. Y así se hacía una especie de esclavitud, ¿no? Digamos disfrazada de te presto y luego me pagas. Como hoy, ¿no? Las tiendas de esas departamentales que te dicen, llévatelo ahí, luego me pagas. Y si no me pagas, pues hay consecuencias. Que porque eran niños pequeños los muchachos de los pueblos y mientras se les martirizaba, infelices los pobrecitos no protestan contra el que a su saber los esclavizaba, el anticristo sobre la tierra, tigre de los pueblos, gato montés de los pueblos, chupador del pobre indio. Pero llegará el día en que lleguen hasta Dios las lágrimas de sus ojos y baje la justicia de Dios de un golpe sobre el mundo. Digamos que lo que aquí tenemos que ver es que con la llegada de los españoles, digamos que ya va a haber una especie de apropiación de las personas de aquí, se apropian el cristianismo y entonces los pueblos de aquí comienzan a torcerse de una manera jamás imaginada. Es decir, se comienzan a hacer como los españoles. Y entonces hay unos que son traicioneros, hay otros que se venden, hay otros que señalan y son traidores, hay otros que son fisgones, hay otros que son espías, hay otros que son achichincles, como les llaman. Y así, o sea, se empiezan a hacer y empieza a haber pelea entre los mismos mayas, entre los mismos pueblos de aquí, entre la misma gente. Y entonces, a veces cuando leemos esto, como que, ¿cómo es que están hablando los sabios, Chilam Balam, o los sabios sacerdotes de los mayas? Está un poco difícil a veces porque parece que sí hablan de un Dios, parece que no lo dicen, parece que están jugando con ello, parece que está oculto esto, como decíamos en un principio, no está a la vista. Estas cosas no están a la vista, no son científicas de modo moderno. Y bueno, vamos a saltarnos. Decimos que seguimos una selección, pero algunas están largas. Y más aquí en el Chilam de Chumayel. Escuchen. No quisieron esperar a los extraños, a los tzules, a los extranjeros. No los quisieron esperar ni a su cristianismo. Esto me recuerda a un texto que escribí. Y si alguien sabe cuál es, por favor, me podría decir, recordarlo, porque lo perdí. Pero decían algo así los mayas cuando llegaron aquí. Los tzules, los extranjeros, los españoles, decían, vamos a terminar de morirnos a la selva. Es decir, ellos ya estaban muertos. Solo se iban a terminar de morir a la selva. No los iban a esperar. Me recordó a esto porque se dice esto, ¿no? No quisieron esperar a los tzules ni a su cristianismo. No quisieron pagar tributo. Los espíritus señores de los pájaros, los espíritus señores de las piedras preciosas, los espíritus señores de las piedras labradas, los espíritus señores de los tigres, los guiaban y los protegían. 1600 años y 300 años más y habría de llegar el fin de su vida, porque sabían ellos mismos la medida de su tiempo. Esto es importante, esto lo vimos con los mexicas.
Ellos sabían la medida de su tiempo, cumplieron su tiempo y se dejaron morir. ¿Sí? Esto es lo mismo que sucedió con estos nobles que ya no tenían, digamos, cabida en el mundo, en el nuevo mundo que comenzaba, como les llaman, como lo vamos a ver más adelante, en el segundo tiempo, porque así les llaman los mayas. Comenzamos un segundo tiempo, y ese tiempo pues es nulo, porque no va a haber señorío del ser noble, señorío de los señores y de los príncipes, como lo vamos a ver. Bueno, pero esto es importante. Sabían la medida de su tiempo, ¿sí? La mayoría, pues, no queremos morir, ¿no? Decimos que nos conservemos, que nos conservemos, que nos conservemos, sea como sea. Esto ya lo leímos alguna vez, que tiene que ver con una frase de Sófocles, me parece que está, ya no recuerdo, pero es del poeta Sófocles, del griego, que dice, todo acontecimiento guarda en sí una decisión de consumación, es decir, que el ser es finito, es decir, que el tiempo todo lo consume, hasta los dioses mismos. Eso es algo difícil de comprender, que solo para los cristianos y para los científicos, ¿sí? Es difícil de comprender. Entonces, todo año, esta es la misma frase del poeta Sófocles. Quiere decir lo mismo y que está escrita en el Museo de Antropología de aquí de la Ciudad de México. Toda luna, todo año, todo día, todo viento camina y pasa también. También toda sangre llega al lugar de su quietud como llega a su poder y a su trono. Toda sangre llega al lugar de su quietud. La sangre de los mayas llegó al lugar de su quietud. Se acabó. Medido estaba el tiempo en que pudieran encontrar el bien del sol. Medido estaba el tiempo en que miraban sobre ellos la reja de las estrellas, de donde, velando por ellos, los contemplaban los dioses que estaban aprisionados en las estrellas. Entonces era bueno todo, y entonces fueron abatidos. Había en ellos sabiduría, no había entonces pecado, había santa devoción en ellos, saludables vivían, no había entonces enfermedad, ni había dolor de huesos, no había fiebre para ellos, no había viruelas, no había ardor de pecho, no había dolor de vientre, no había consunción, rectamente erguido iba su cuerpo entonces. No fue así lo que hicieron los Utzules cuando llegaron aquí. Los Utzules, recuerden, son los extranjeros, son los españoles, son los europeos, son los cristianos. ¿Sí? Cuando llegaron aquí, ellos enseñaron el miedo. Fue lo que decíamos hace un momento. Ellos enseñaron el miedo. Recordábamos a Cortés cuando llegó aquí y se entrevistó con los mensajeros de Moctezuma. ¡Fum! Les metió un miedo tremendo. Vean el video también. El escrito lo dejaron los mexicas, ¿sí? Eso lo dejaron por escrito y hacen ver cómo Cortés luego quiere meter miedo y asustar con sus cañones, sus caballos, sus perros, sus grilletes de acero, sus espadas. Pero bueno, sembró el miedo. Enseñaron el miedo y vinieron a marchitar las flores para que su flor viviese. Dañaron y sorbieron la flor de los otros. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, es como la herencia que hemos recibido de ellos, ¿sí? Digamos, y no solo de ellos, sino también de Moctezuma, en cierto modo, porque es así como que, digamos, es este influyentismo, es este nepotismo, en donde, digamos que abusas de tu autoridad. Y entonces, está este pensamiento, como dicen aquí en México vulgarmente, se dice,
el que, el que no tranza, no avanza, como decía AMLO, o a que me chinguen, a que lo chingue, pues mejor lo chingo, ¿sí? Es decir, quiere sacar ventaja de todo y aplastar al otro para sobrevivir tú y tu familia y tu congregación o tu grupo, ¿sí? Entonces hay que chingar al otro para, así digamos, se tenía pensado, pero con la llegada de AMLO, pues se quiere cambiar este asunto y pues no sé cómo te vaya. Y bueno, sigue. No había ya buenos sacerdotes que nos enseñaran. Este es con la llegada del cristianismo, con la muerte de sus dioses. Ya no había buenos sacerdotes. Ese es el origen de la silla del segundo tiempo, del reinado del segundo tiempo, y es también la causa de nuestra muerte. Es decir, comienza un segundo tiempo con la llegada de los cristianos, se acaba el tiempo, se acaba toda una era, se acaba el mundo para los mayas y comienza un segundo tiempo. Ese tiempo es como un derivado del primero, ¿sí? Porque le llaman el segundo tiempo, la silla del segundo tiempo, el reinado del segundo tiempo. Y pues bueno, su llegada y ese origen significó la muerte de los mayas. Es también la causa de nuestra muerte. Se acabó el mundo maya. Y pues nos occidentalizamos de alguna manera. No teníamos buenos sacerdotes, no teníamos sabiduría, y al fin se perdió el valor y la vergüenza, y todos fueron iguales. Habíamos visto en cierto momento cómo decíamos que para los antiguos mexicanos todos eran más iguales, y en ese sentido todos eran iguales, pero algunos estaban marcados por diferentes temples que los hacían diferentes en el régimen, en el modo de gobernarse, en el modo de ser. Para los mexicas, los que estaban templados en el valor y en la guerra, digamos, eran herederos, eran hijos directos del dios Huitzilopochtli, por así decir. Eran sus guerreros templados en el valor y en la guerra. Y los más iguales estaban templados regularmente, inmediatamente en el miedo. Cobardes ya en el momento de la lucha, ¿sí? Aunque trabajadores y eran la cola y el ala, pero a fin de cuentas también cobardes. Entonces aquí se dice, se perdió el valor y la vergüenza y todos fueron iguales. Es decir, se perdió el valor, quiere decir que se enseñó el miedo, y entonces ya no se respetaba, por así, al hombre de gran valor, al guerrero, al arrojado. Ya no, se perdió. Y también se perdió, como dice, se perdió la vergüenza. Es decir, lo que sucedió fue que ya no hubo pudor, ya no hay pudor, ya no hay vergüenza. Y entonces el hombre se empezó a torcer de una manera jamás imaginada aquí en la tierra. No había alto conocimiento, no había sagrado lenguaje, no había divina enseñanza en los sustitutos de los dioses que llegaron aquí. Castrar al sol, eso vinieron a hacer aquí los extranjeros. Y he aquí que quedaron los hijos de sus hijos aquí en medio del pueblo. Los hijos de sus hijos. A veces dicen algo así como que
los españoles fundaron el México en el que nos encontramos hoy. ¿Pero a costa de qué? Es decir, el mestizaje no se dio así como que, imaginémonos a Cortés así como que un poco cortejando a la Malinche, ¿no? Y entonces, ¿qué onda, Malinche? ¿Vamos a dar una vuelta? ¿O los españoles seduciendo a las princesas indígenas de aquí, de estas tierras? ¿Cómo se dio ese mestizaje? Pues con la violación, ¿no? Dicen hombres lascivos. Aquí nos recuerda también a otras palabras que vimos con los mexicas. Recuerdan que habíamos visto en algún video, esto lo dice, creo que está en el video de la piedra que habla, dice algo así como que ya todo está determinado. Una divina voluntad y determinación lo ordena que ya todo acabe. Una divina voluntad y determinación. Y aquí le llaman también así, ¿no? Sagrado lenguaje, alto conocimiento, divina enseñanza. Ya no. No la había en los que vinieron aquí. ¿Y qué vinieron a hacer aquí estos hombres? A castrar al sol. Castrar es cortar los huevos, los testículos, ¿no? Quitarle todo, digamos, su ser, por así decir. Imagínense qué significará castrar al sol. Es quitarle todo poder divino, toda divinidad, todo poder divino, ¡fum!, se apagó con la llegada de los cristianos. Castraron al sol. Eso vinieron aquí a hacer los extranjeros. Y digo, se quedaron los hijos de sus hijos y nosotros somos ellos. Digamos que nosotros nacimos desde un primer encuentro en una violación de los españoles con las indígenas. Nuestras madres, nuestros padres, es el violador y la violada. Ya después todas esas cosas se liman, ¿sí? Y como decían los en su tiempo, que lo vimos, la muerte de los dioses aztecas, en el video, decían que no muramos aunque nuestros dioses hayan muerto. Es decir, que seamos aunque hayan violado a nuestras madres, por así decir. Sucede que tienen rencor estos utzules, o sea, extranjeros, porque los itzáes 3 veces fueron a atacarlos. Bueno, vamos a cambiarnos. Esta es la cara del Katun, la cara del Katun del 13 Ajau. Se quebrará el rostro del sol, caerá rompiéndose sobre todos los dioses de ahora. 5 días será mordido el sol y será visto. Señal que da Dios es que sucederá que muera el rey de esta tierra. Así también que vendrán los antiguos reyes a pelear unos contra otros cuando vayan a entrar los cristianos a esta tierra. Así dará señal nuestro Padre Dios de que vendrán, porque no hay concordia, porque ha pasado mucho la miseria a los hijos de los hijos. Nos cristianizaron, pero nos hacen pasar de unos a otros como animales. Y Dios está ofendido de los chupadores. Te chupan todo como vampiros, ¿no? Algo así. Así fueron nuestros primeros padres, los que fundaron este México, digamos, desde la independencia para acá.
El oriente está la puerta de la casa de don Juan Montejo, el que metió el cristianismo en esta tierra de Yucalpetén, Yucatán, Chilambalán profeta. Montejo, hay una calle, parece que hace poco fui a visitar Mérida con un amigo, el Robert, y me paseó por ahí, ¿no? Era una calle, digamos, principal y se llama Montejo porque parece que él fue como el fundador, el que metió el cristianismo. Bueno, vamos a otro. La hermandad de los esclavos de la tierra desaparecerá de estos lugares. Recuerden que aquí había esclavitud también, pero era una esclavitud muy distinta a la occidental. No era así como que yo me merezco, soy la corona de la creación y merezco que me des todo porque tú eres negro, porque eres indio, porque eres azteca o lo que sea. Prieto. No, eso no. Eso tenía que ver con sus guerras, pero también tenía que ver con su orgullo, con su necedad, contra su soberbia, con varias cosas en donde se ven cómo lo someten y ese es el pago. La esclavitud, ese es el pago de su soberbia. Y los esclavizaban. Pero de algún modo los esclavos no estaban con hierros en los pies ni con el látigo, sino que se les dejaba hacer, digamos, hasta donde se podía. Podían casarse, podían alcanzar su libertad, podían trabajar, podían casarse con una mujer libre, etcétera. Es muy distinto. Entonces aquí dice, la hermandad de los esclavos de la tierra desaparecerá de estos lugares. Va a ser envuelta en redes la hermandad de los esclavos de la tierra y los hijos de sus hijos, muchachos impúberes, árboles de la tierra del mañana. Someteos vosotros hermanos, y sufrid la carga del cáton que viene. Si no la sufrís, se encogerán vuestras piernas y os cambiarán por otros. Si no la sufrís, roeréis los troncos de los árboles y las hierbas. Si no la sufrís, como hormigas entrarán los venados a vuestros pueblos, o sea, los caballos, y entrará el enemigo, que regresará adentro de vuestros pueblos, a donde no es su lugar, y entrará a las casas la tiña, y será el tiempo de muerte repentina de los animales. Someteos vosotros hermanos, y pues hay que sufrir, ¿sí? Sufrid la carga del cáton. Este tiempo es el que gobierna. Entonces hay que padecerla. Recuerdan que decíamos cómo los mexicas se dejaron morir, como el sol que se mete en su crepúsculo, como la flor que se marchita, de tal manera que cuando llegan estos extranjeros, pues nos dejamos someter. De tal manera que estos extranjeros siempre, digamos que serán extranjeros en el sentido de que solo son huéspedes, algún día se irán, aunque dejen aquí su semilla, y seamos los hijos de sus hijos, de sus hijos. Llegó a su estera, un pecado es su voz, un pecado es su enseñanza, es el cáton del pecado. El cáton, decíamos, es una medida del calendario maya y es el tiempo lo gobierna todo. Entonces, de algún modo, este cáton es el Señor, es el que dice, así va a ser, por así decir. Eso también resulta para nosotros difícil de comprender, pero aquí les llama el cáton del pecado, ¿sí? Habíamos visto, a ver si lo... Bueno, por lo mientras, aquí le llamamos el rostro el cáton del pecado. El cáton del pecado es el cáton de lo inicial, como le llaman.
Ahorita enseguida lo vemos. No es preciso que entreguéis vuestra cabeza al arzobispo. Cuando vaya a bajar, id a esconderlos en los montes. Si os entregáis, iréis detrás de Jesucristo. Están ahora con los cocomes. Cuando vayan a acabar su visita, vendrán sus velas y sus flores rociadas. Por esto lo comprenderéis, y entonces tronará en seco el cielo, y entonces hablará lo que está escrito sobre las paredes, y diréis que eso es Dios también, y tendréis fe en que es Dios. ¿Acaso el hombre sabio que esté delante de vuestros ojos entienda? Y entonces se irá al monte delante de los cristianos que no entenderán y nada más. Bueno, lo que entendemos aquí es que si te entregas al cristianismo, irás detrás del cristianismo, digamos, hacer lo que ellos te dicen y negarte a ti mismo, ¿no? Pegarte, lastimarte a ti mismo, estar triste, que eso es lo que significa la religión cristiana para los antiguos mayas. Y entonces vas detrás de ellos y te conviertes en ellos y te sometes a ellos. Pero los que entiendan, ¿sí?, el hombre sabio que esté delante de vuestros ojos, entienda. Y entonces irá el monte delante de los cristianos que no entenderán. Precisamente este discurso de la muerte de los dioses, por ejemplo, no lo entienden. Entonces, digamos que no te dejaste someter a los cristianos y vas delante de ellos, ¿sí? Porque este ir delante es llevar la sabiduría de los antiguos mayas, de las antiguas tradiciones. Ir delante de los cristianos es no dejarse someter al pie de la letra de su doctrina dogmática. Y pues se irán a los montes. Multitud de lunares son la carga del Catum. Se perderán los hombres y se perderán los dioses. 5 días será mordido el sol y será visto. Otra vez, ¿no? Esta carga del 13 Ajau Catum. Se perderán los hombres y se perderán los dioses. Recuerdan que nos ayudó el video el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia de Federico Nietzsche. El video se llama La muerte de Dios, Nietzsche. Ahí veíamos cómo se pregunta el filósofo, dice, ¿quién nos ha dado la esponja para borrar completamente el horizonte? El horizonte temporal del hombre se borró. El horizonte donde estaba el cielo y la tierra, el mar y la tierra, se borró. Ya no hay horizonte, ya no hay temporalidad en sentido propio. Solo hay una apariencia de temporalidad, una engañosa temporalidad, donde el hombre no es dueño de su propia esencia como ser mortal. Entonces se apaga todo. Por eso es que dicen aquí, se perderán los hombres y se perderán los dioses. Esto lo hemos repetido y anunciado en diferentes videos a su modo, como lo estamos explicando, al contexto al que nos estamos refiriendo. Y aquí los mayas lo que están diciendo es de que se acabarán los hombres verdaderos, los hombres con rostro y corazón. Hay un libro por ahí de la Garza y Camino, ¿sí?, que escribe algo así, el concepto de hombre, y ahí más o menos habla es una historiadora, antropóloga, o no recuerdo bien, pero es una científica, pero aún así su libro sobre el concepto de hombre en los mayas y en los aztecas es bueno porque trae buenas referencias. Lo recomendamos. Se perderán los hombres y se perderán los dioses.
Y si se pierden los hombres, y si se pierden los dioses, ¿con qué nos quedamos? Con nada, absolutamente. No hay divinidad. Entonces no hay hombres. Hay pedazos de hombres quizás, pedazos de humano, inmundicia, impoético mundo de los seres humanos. Y bueno, este que sigue está un poco largo. Terminamos con esto y después hacemos otro video sobre el libro de los libros del Chilam Balam, así titulado por los que lo editaron. Dice: he aquí que dentro de 7 veces 20 años entrará el cristianismo. Será el estruendo y la confusión de los reyes y la guerra de conquista. Entonces se manifestarán las profecías y el vaticinio de los catunes. Desdichados los rostros de las grandes figuras cuando llegue el dueño de la casa de adoración que está en medio de la ciudad de Joó, o sea, una especie de catedral, ¿no?, cristiana. Llegarán del oriente, del norte, del poniente, del sur, para dar su lengua y su cristianismo. Recuerden que su lengua es una lengua derivada, es un dialecto, es una lengua derivada del latín. El latín es una lengua originaria, el español y todos sus dialectos son derivados. Para que se pueda subir al cristianismo llegarán sus padres, llegarán sus obispos y la que se llama la Santa Inquisición. Las palabras de Dios será hecha, nadie podrá evitarlo. Amén. Son como oraciones para estos sacerdotes, ¿no? Esta es palabra de Dios. Así cuando íbamos a las iglesias y al final del sermón, esta es palabra de Dios. Y bueno, parece que aquí le vamos a dejar y enseguida nos vemos porque solo aceptan videos de 1 hora, no sé por qué.